Como ya lo hemos informado, el Senado rechazó hoy la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. El diputado Andrés Longton denunció presiones telefónicas, algunas. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el senador del PPD, Guido Girardi. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Senador, buenas tardes ya. No está temprano. Buenas tardes, sí, ya. Oiga, usted se inhabilitó en la votación hoy día de la acusación constitucional, pero de todas formas un resultado demoledor para quienes sustanciaban justamente esta acusación. ¿Cómo ve usted la situación, lo que se votó el día de hoy? Bueno, yo decidí inhabilitarme justamente por una señal de transparencia. Yo no conozco a la jueza Silvana Donoso, pero conozco a su hermano, a Samuel Donoso, y por lo tanto, para que justamente no haya ninguna duda de que son decisiones ecuánimes, yo me inhabilité. Quiere decir que no participé ni en el debate ni en la votación. Pero lo que es evidente que cuando un Senado, donde hay visiones distintas, están todos los sectores políticos representados, uno de los aspectos saca un solo voto, quiere decir que en realidad hay una evidencia bastante sólida de que esta era una acusación que no tenía fundamento y que más bien, yo creo que es muy doloroso decirlo, que cuando hay situaciones dramáticas, cuando hay situaciones como la de la muerte de una niña inocente, de una niña que además vivió un drama de vida y que finalmente muere también por falta de responsabilidad del Sename, que tenía a cargo esa niña. Bueno, yo creo que es muy lamentable que se intente sacar réditos políticos. Y acá lo que yo creo que el Senado ha puesto en evidencia es que justamente estimó el Senado, la mayoría de los senadores, y de una manera abrumadora, de que aspectos que se plantearon no tenían ningún sustento jurídico y que más bien se trató de una situación de lo que uno pudiera llamar de hacer uso y abuso de una situación que a todos nos ha conmovido para sacar rédito político del sufrimiento de esa persona o de esa familia y que todo el país ha sufrido. Y yo creo que eso es un poco la conclusión de esto, porque uno de los capítulos sacó un solo voto y el otro capítulo sacó solo 8 votos. Entonces, y acá no puede decirse que hubo visiones de izquierda o derecha o que hubo presiones. Yo creo que es muy lamentable que se diga que se pierde una acusación por las presiones. Yo no soy presionable. No creo que ningún senador o senadora sea presionable por un telefonazo. Yo creo que muchos fuimos capaces de resistir la dictadura de Pinochet, amenaza, no nos dejamos amedrentar por un telefonazo, y yo pienso que tampoco los senadores y senadoras oficialistas se dejan amedrentar por un telefonazo, no importa quién lo haga. Y es evidente que lo que ocurrió acá es que lamentablemente un grupo de parlamentarios tomó la acusación constitucional a pesar de que no tenía fundamento jurídico, lo hicieron, yo creo que por otras razones, que más bien, como he señalado, Senador. de intentar sacar un provecho político. Sí, en este tema de las acusaciones constitucionales que han estado muy en la discusión los últimos días, también el tema de los réditos políticos, claro, es una acusación muy distinta, todavía el Senado no está en una instancia muy primaria, la acusación contra el ministro Mañalich es muy distinta, tiene otro tono, otro cariz. ¿Usted cómo ve esa acusación? ¿Se justifica? Porque desde la misma hoy día del gobierno dicen que ahí hay presiones políticas, hay cuestiones políticas, hay un fundamento político más que buscar algún tipo de culpabilidad del ex ministro Mañalich. ¿Cómo ve usted ese caso? ¿Tiene justificación? Yo no puedo opinar del fondo porque si se Sí. presenta la acusación constitucional y se llega al Senado, uno va a tener que ser juez o jueza en el caso de la senadora. Pero es distinta. De hecho, el propio caso del ministro Mañalich está en el Ministerio Público y hay una investigación penal. De hecho, el Ministerio Público ha requerido información que lamentablemente el Ministerio en primera instancia, el Ministerio de Salud, se negó a entregar. Y es evidente que en el caso del Ministerio de Salud, parte de la crisis que estamos viviendo de que Chile va a ser uno de los países que más se va a demorar a nivel mundial, llevamos más de 7 meses en enfrentar y resolver la pandemia, de que vamos a terminar como los países que va a tener una mayor cantidad de personas fallecidas, lamentablemente, por millón de habitantes a nivel mundial,
de que vamos a terminar como los países con mayor cantidad de casos por millón de habitantes, donde la estrategia del ministro Mañalich fue un fracaso total. De hecho, él mismo señaló que su estrategia había fracasado, que se le cayó como castillo naipes. Él mismo señaló que desconocía su gobierno a la realidad, el sufrimiento y la pobreza que había, que el gobierno actuó tardíamente en entregar ayuda social al punto que hubo que recurrir al 10% de retiro de fondos la AFP. Yo creo que hasta que llegó el ministro París, la estrategia del gobierno fue una estrategia absolutamente equivocada y una estrategia dramática, Senador, trágica, pero que eso de para una acusación constitucional es un tema que no está directamente ligado, es un tema que habrá que analizar. Una cosa es que países, producto de la negligencia, impericia, cometan errores, pero tal vez errores no voluntarios, pero aquí hubo errores. De hecho, la estrategia del ministerio en el tiempo y del gobierno, en el tiempo del ministro Mañalich hizo caso omiso de todas las advertencias del mundo científico, del propio Consejo Asesor, pero el que eso dé para una acusación constitucional es otro tema, es un tema que se va a tener que evaluar en su mérito, y yo no conozco todavía ni siquiera los contenidos de la acusación sí. constitucional, y Senador, mal puedo opinar. porque usted hace una dura evaluación de lo que fue la gestión del ministro Mañalich, porque desde el gobierno han sostenido, a ver, aquí hay varios elementos con que ellos defienden la gestión del ahora exministro. El tema, por ejemplo, de los ventiladores, el tema de las camas UCI, nunca faltó una cama, de acuerdo a lo que han dicho ellos, el tema de la cantidad de exámenes PCR que se han realizado. ¿Esos argumentos no defienden a su juicio la gestión del ministro Mañalich? A ver, cuando tú tienes un país donde van a morir o han muerto o han fallecido más de 16.000 personas, yo creo que te puedo decir que esto es un fracaso total. Hay países que han tenido una cantidad de fallecidos teniendo población equivalente muy por debajo de Chile. La cantidad de chilenos que han terminado contagiados por millón de habitantes, porque tenemos que compararlo, estamos entre los peores países del mundo. Y creo que en el ámbito del manejo de la pandemia fue desastroso. Quiero recordar que el gobierno al principio no quería cerrar los colegios ni los malls, tuvieron que ser los alcaldes que presionaron. Después, producto de la presión de sectores económicos, vino la idea de la nueva normalidad, donde la subsecretaria irresponsablemente llamaba a tomar un cafecito a la gente. Y después trataron de extrapolar la situación que ocurría en Las Condes, Vitacura, en las comunas ricas, al resto del país. Y luego vino este carnet COVID, que era un desastre, que era algo que tuvo que salir la Organización Mundial de la Salud y la revista científica a decir que no podía haber un carnet COVID porque no había inmunidad. O sea, error tras error tras error. Luego no se escuchó al comité asesor, nunca se hizo trazabilidad como correspondía. Las personas no fueron aisladas en recintos sanitarios, sino en sus casas, y ni siquiera todos fueron aislados, ni siquiera en su casa, pero la recomendación era que tenían que ser aislados con supervisión médica. Luego había que trazar a los contactos, es decir, identificar al 80% de los que eran contactos y dejarlos cuarentenados en su casa. Tampoco se hizo. Entonces, a mí me parece que tuvo que llegar el ministro París para que las cosas se corrigieran. Ahora, para ser justo, el ministro París, cuando ya llega, el incendio ya estaba, esto como cuando se inicia un incendio en un bosque. Si tú no lo apagas al principio, después viene una situación desastrosa. Y el ministro París, que cuenta con todo nuestro respaldo, porque creo que ha tratado de hacer las cosas mejor, bueno, yo creo que le ha costado mucho ya manejar esta situación. Pero creo que hay que distinguir lo que es un tema técnico de lo que ¿Senador? es si hay mérito o no por una acusación constitucional, que es de notable abandono. Tal vez lo que hay acá es de negligencia, de impericia, de no haber hecho las cosas, pero eso creo que es un tema que se puede discutir, pero hay que discutirlo en un ámbito distinto. Senador, lo quiero cambiar completamente de tema. En la Cámara de Diputados se está discutiendo en la Comisión de Constitución un segundo retiro del 10%, que uno va viendo de acuerdo a la discusión que poco a poco va tomando color, va tomando forma. En un principio era mirado bien de reojo, ahora va tomando cierta forma. ¿Cómo lo ve usted, un segundo retiro? Yo creo que lo que tenemos que plantear nosotros es que las soluciones no son esas, las decisiones que el país debiera tomar. Como no era la mejor decisión el recurrir al 10% de la AFP, son decisiones desesperadas y son decisiones que hubo que tomar porque tenemos un gobierno que ha ido siempre detrás del problema y nunca adelante. Cuando tú tienes que un gobierno
habían pasado 6 o 5 meses de la pandemia y todavía no generaba ayuda social para ir en apoyo de las familias que habían perdido el empleo, que estaban en cuarentena. ¿Cómo hacer una cuarentena? ¿Cómo hacer un aislamiento si no tienes para comer? Que no se habían dado cuenta que en Chile había sufrimiento, que en Chile habían personas que lo habían perdido todo, y frente a la negligencia del gobierno, y frente a la tardanza del gobierno, y frente a la ineptitud del gobierno, hubo que recurrir al 10%. Yo espero, de verdad, que no haya que recurrir de nuevo a otra recuperación de fondos de las AFP. Y espero que el gobierno entienda que tiene que, si queremos que se enfrente a la pandemia, si queremos que la gente pueda cumplir con las medidas de aislamiento social, si queremos que la gente de verdad pueda enfrentar con dignidad esta situación, hay que generar ayuda social. Y creo que, insisto, uso de los recursos de la AFP solo se justifican cuando el gobierno no es capaz de enfrentar el problema y dar ayuda social como deberá ser. Y yo espero que no sea necesario recurrir nuevamente a un 10% adicional, porque creo que eso da cuenta de la incapacidad de generar políticas de apoyo social real a la familia. El ingreso familiar de emergencia para la clase media tiene que funcionar, y eso es lo que esperamos. Entonces, yo prefiero no adelantarme, porque espero que tengamos un gobierno que haya aprendido la lección y que entienda que en esta situación de crisis, en esta situación de dificultad, de dolor, de muchas familias, más de 2 millones de personas han perdido de manera importante su trabajo. Hay cerca del 80% de la población que ha disminuido severamente sus ingresos, y por lo tanto yo creo que la prioridad es que el gobierno, con políticas públicas serias, oportunas, resuelva eso. O si no, lamentablemente siempre va a haber que recurrir a una media emergencia. Pero yo espero que no sea hoy día nuevamente haya que recurrir a la AFP para resolver algo que el gobierno debe resolver. Senador, lo quiero cambiar nuevamente de tema, se nos va el tiempo, un tema que usted siempre ha estado opinando, ha estado siempre en la discusión. Usted, el tema medioambiental, recordemos la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo de Escazú, y lo amarro con justamente la nota que estamos revisando previo a esta entrevista. Perdón, la Superintendencia de Medio Ambiente reabrió la investigación contra ENAP por la masiva contaminación sufrida en el 2018 en Puchuncaví y Quintero. ¿Cómo este tipo de escenario, este tipo de investigaciones podrían haber cambiado, por ejemplo, acogiéndose a Escazú? ¿Cómo habrían más herramientas respecto a lo que tiene hoy día la superintendencia, nuestra legislatura medioambiental? ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso que es una verdadera vergüenza lo que está pasando en materia ambiental. Este gobierno va a terminar como el peor gobierno en materia ambiental de la historia reciente de este país, del año 90 hasta la fecha. El gobierno no quiere firmar Escazú. ¿Y saben por qué no quiere firmar Escazú? Porque Escazú habla de medio ambiente sano, y el gobierno, claro, si aplica medio ambiente sano como aplican todos los países modernos, no podrían existir zonas de sacrificio. Lo que el gobierno está legalizando y legitimando la existencia de zonas de sacrificio. Escazú obliga a que una comunidad se le entregue la información respecto a proyectos que se van a hacer. El gobierno no quiere. El acuerdo de Escazú obliga a que la comunidad pueda participar, pueda opinar cuando hay un proyecto, como por ejemplo la comunidad de Ventana opinar sobre la situación ambiental de sus niños o sus niñas. El gobierno no quiere. Escazú permite que personas puedan desarrollar acciones o puedan hacer denuncias ambientales independientemente si son directamente afectados. Escazú no quiere, o sea, el gobierno no quiere. Pero hoy día ha ocurrido algo que es muchísimo más grave. Hoy día ha ocurrido un veto que el gobierno envió a una ley que era muy importante. El gobierno envió un proyecto de ley que se llama Agenda Pro Crecimiento. En esa agenda incorporó una norma que es una vergüenza, que le permite a las empresas, que ya tenemos una legislación que es débil, ya tenemos una legislación que es permisiva, le permite a las empresas evadir el ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y a través de un proceso que se llama pertinencia. Y el gobierno, evidentemente nosotros en el trámite, tanto la Cámara de Diputados y el Senado, señalamos que si una empresa solicitaba a través de lo que se llama una pertinencia, una solicitud para no hacer un estudio de impacto ambiental cuando debía hacerlo, eso podía ser revisado posteriormente por la superintendencia. Y el gobierno acaba de tomar una decisión que es increíble, de vetar esa decisión democrática.
Lo que estamos viviendo es una verdadera dictadura ambiental, una verdadera dictadura para favorecer proyectos contaminantes, para favorecer situaciones como la de Puchuncaví, Quintero, como la de Paipote. Eso no tiene nombre. Yo creo que jamás nadie hubiera pensado que hubiéramos llegado a una situación donde el gobierno quiere que las empresas, a través de una solicitud que le hacen a un funcionario del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, puedan evadir y no hacer los estudios de impacto ambientales. Y ustedes después cuando revisen se van a dar cuenta que NAP y que muchas de las empresas que están en Puchuncaví, Quintero, ustedes se preguntan por qué no hicieron estudio de impacto ambiental y por qué están matando a la gente, por qué están destruyendo las vidas, porque usaron las pertinencias. Y se les permitió hacer sus ampliaciones o hacer proyectos sin estudio de impacto ambiental, es decir, sin participación ciudadana, sin información a la comunidad, sin tener que cumplir exigencias a través de declaraciones de impacto ambiental, que es una exigencia mínima, pero para proyectos que eran contaminantes. Entonces ustedes tienen al gobierno y al presidente que va a Naciones Unidas, que le habla al mundo diciendo que en Chile él es un país líder en materia ambiental en el mundo, y eso es falso, es mentira, le mienten al mundo porque no cumplen con Escazú. Y quiero recordar que Escazú fue una propuesta de Chile. Chile con Costa Rica proponen el acuerdo de Escazú y después Chile que no lo cumple. Y luego, en una cosa que yo creo que ya no tiene nombre, que es una situación absolutamente vergonzosa del ministro de Economía que quiere privilegiar justamente que las empresas contaminantes puedan seguir contaminando, que puedan haber muchas comunidades como Puchuncaví, Quintero, a pesar de que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, democráticamente establecen que cuando una empresa trae una pertinencia, evita o solicita no hacer un estudio de impacto ambiental o no hacer nada o hacer una simple declaración que es una exigencia absolutamente menor, que eso posteriormente pueda ser revisado y anulado por la superintendencia, envían un veto para que la resolución del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que la toma una persona, sin ninguna evidencia científica, puede decir esta empresa como NAP no tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, después no puede ser revisada. Eso es un escándalo, que está cercano incluso a la corrupción. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, a mí me parece que eso es totalmente intolerable, porque ¿qué significa? Que vamos a tener muchos proyectos contaminantes, o cualquier empresa contaminante va a decir, claro, ¿para qué voy a hacer el estudio de impacto ambiental? Voy a presentar una solicitud al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental diciendo que por distintas razones no me voy a someter al sistema de evaluación de impacto ambiental, y si ese funcionario lo acepta, se terminó. No hay nadie que después lo pueda modificar. Eso es escandaloso y además viola principios básicos y además viola principios democráticos. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando no logra ganar algo y tener mayoría en el Congreso, hace un veto. ¿Y cuál es el problema del veto? Que nosotros, a pesar de que esto se ganó democráticamente tanto la Cámara de Diputados y el Senado y después incluso una comisión mixta, luego tenemos que tener 2/3 de los votos. O sea, el gobierno nos obliga a tener más de 27 votos para poder echar abajo el veto del presidente. Yo creo que esto, insisto, es una vergüenza que el gobierno quiera hoy día permitir que empresas contaminantes puedan evadir las normas que, yo insisto, que son débiles, que son precarias, y menos que el gobierno en Naciones Unidas, cuando no quiere firmar Escazú y cuando envía este veto, más encima tenga la desvergüenza de plantearse al mundo como un gobierno líder en materia ambiental, cuando es el peor gobierno ambiental que hemos tenido desde los años 90. Creo que ningún otro gobierno se hubiera atrevido a hacer lo que está haciendo este gobierno, no firmar un convenio que ellos mismos proponen y luego vetar una norma como la están haciendo, que pierden en el Congreso y quieren que las empresas ni siquiera se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Senador Guido Girardi del PPD, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.